Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Tiempo devocional. El mensaje. Qué bendición, amados hermanos, qué alegría saludarlos una vez más en este espacio devocional. Hemos estado siendo bendecidos por el Señor a través de su palabra y por supuesto hoy seguiremos hablando acerca de las batallas. Me da mucha alegría tener este enorme privilegio, así que lo invito a que usted busque su Biblia y vamos a leer en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y hoy vamos a aprender cómo se ganan las batallas, qué recursos utilizar para vencer en una batalla. En el pasado tiempo, en el devocional pasado, aprendimos cómo es que nosotros mismos a veces propiciamos las batallas, pero hoy vamos a aprender qué recursos, qué métodos, qué argumentos, qué herramientas podemos usar para ganar esas batallas. Y entonces vamos a leer en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 8. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 en adelante, y dice así: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Oiga usted, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Subraye eso. Vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 8, clave. Y si él pudiere pelear conmigo, oiga pues, si él pudiere pelear conmigo, primer punto importante que yo quiero resaltar, si él pudiere pelear conmigo, número 2, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ella añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Claro, aquí no aparece en escena todavía David, pero quiero adentrarme, amados hermanos, en esta historia que por muchos años ha sido usado para hablar acerca de la palabra del Señor. Y aunque parezca que ya es muy común y también repetitivo este tema, no podemos dejarlo a un lado. Al contrario, podemos sacar mucha enseñanza de todo esto. Y por supuesto, si hablamos de las batallas, nos deja una enseñanza categórica. Vea pues, regresamos un poco en el capítulo 17 y vamos al versículo 1, siempre del primer libro de Samuel, y dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Otra vez, interesante, otra vez. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. La enseñanza que hemos tenido, amados hermanos, y el hilo de enseñanza que hemos traído es ese, que el enemigo nunca va a decirle al pueblo de Israel, nunca le advirtió al pueblo de Israel que debía prepararse. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. De hecho, es importante, amados hermanos, considerar esto. El enemigo sencillamente se presenta ya listo para la batalla y el enemigo va a vencer, a matar, va a acabar, va a desbaratar sin entrar en un tipo de negociación. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Oiga pues, vea la contraparte. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahora que hay algo bien interesante.
Ciertamente, cuando dicen los hombres de Saúl, se refiere al ejército, pero se usa dos palabras distintas, amados hermanos. Los filisteos juntaron sus ejércitos, no su ejército. Los filisteos juntaron sus ejércitos. Lógicamente, el enemigo no va a venir descuidado, el enemigo no va a venir desarmado, el enemigo va a venir con todo lo que tiene, va a venir armado hasta los dientes. Pero el problema surge cuando dice la escritura que Saúl también y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ahora vuelvo a esto interesante, los hombres de Saúl. Lamentablemente, amados hermanos, nosotros encontramos en la historia bíblica todo lo que aconteció en el pueblo de Israel cuando Saúl estaba al mando, porque resulta que Saúl fue un hombre hasta cierto punto negligente, que no entendió cuál era la posición que debía tener. El hombre abusó hasta cierto punto de las emociones. Saúl cometió muchas equivocaciones al punto que usted se da cuenta más adelante en la escritura, porque es bien curioso, hermano, es bien curioso darnos cuenta que llegó un momento determinado en que Saúl desarmó al pueblo, que Saúl determinó que el pueblo debía ser desarmado, que no había arma, que no había espada, que no tenía el pueblo argumento para ir a pelear. Esto era lamentable, esto era curioso, esto era terrible, porque llegó un momento determinado en que cuando el enemigo se levantó y fue a la batalla, resulta que no se encontró espada, dice la escritura, en la mano de ninguno del pueblo de Dios. ¿Producto de qué? Porque habían llevado las espadas a que fueran reducidas y las convirtieron en hoces y en asadones para trabajar, mas no para batallar. Entonces, cuando nosotros no tenemos el armamento necesario, porque lo que es nuestra espada lo convertimos en asadón, cuando es nuestra arma la que debemos tener en nuestras manos, y esa arma sencillamente nosotros la convertimos ya más en una herramienta personal y no en una herramienta de guerra, terminamos cayendo en serios problemas. Y eso fue lo que sucedió con Saúl, que él en realidad desbarató al pueblo, desarmó al pueblo y lamentablemente, desafortunadamente, se vieron en serios problemas. Aquí, por supuesto, Saúl estaba en ese apogeo de las batallas. Saúl estaba en el momento preciso de ir y pelear, pero armó a sus hombres, La palabra es distinta. No es lo mismo como hicieron los filisteos, que juntaron sus ejércitos, y Saúl juntó a sus hombres. Esto es terrible. Sus ejércitos, sus hombres. Por eso le digo, el problema más grande es no tener la sapiencia. Uno de los errores garrafales que cometemos nosotros es que no sabemos realmente qué tenemos en nuestras manos y con qué vamos a enfrentar la batalla. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y que pudiéramos saber que las armas que se nos han dado son para ser usadas, no deberíamos entonces sencillamente menospreciarlas. Desafortunadamente, estamos cayendo en ese problema. Interesante lo que estamos aprendiendo hoy. Interesante lo que estamos viendo, y es lo que yo quiero trasladarle a su corazón. ¿Cómo se ganan las batallas? Número 1, estando armados. No podemos ir a la batalla con asadones y con hoces. No podemos. No podemos ir a la batalla argumentando que oramos cuando en realidad no estamos orando. No podemos ir a la batalla si no tenemos de nuestro lado la palabra, que es la espada. Ve por dónde vamos entonces alegorizando un poco. Desafortunadamente no tenemos el criterio para enfrentar esos momentos porque estamos desarmados, porque la palabra no la tenemos en nuestro corazón, y muchas veces tampoco
la ejercitamos o la ponemos en práctica. Siguiendo con esta historia, resulta que dice la palabra, y los filisteos entonces convocaron a sus ejércitos, Saúl también a sus hombres, y se juntaron en Israel y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ellos se pusieron en orden de batalla. Y esto es curioso, porque ellos sabían a qué se estaban enfrentando. Ellos entendían cuál era el trabajo que debían desarrollar. Pero más adelante, conforme vamos a ir estudiando, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban ahí. Mi manera de pensar es, estaban ahí solamente por hacer ruido, pero que no estaban determinados a enfrentarse, porque aunque tenían una arma en la mano, es posible que no es que no la pudieran usar, es posible que tenían miedo de usarla por alguna razón. Es impresionante, amados hermanos. Punto número 1, podemos y debemos enfrentar las batallas y vamos a ganar las batallas cuando nosotros estemos armados. Sin embargo, por eso lo digo, sin embargo, a veces se tienen los recursos a la mano, pero no podemos usarlos. Y ese fue el problema con el pueblo. Es interesante, amados hermanos, porque hay mucho para ver, leer, analizar y aprender. Le hablaba yo de la negligencia, de la irresponsabilidad que puede pasar, porque resulta que los filisteos habían sometido al pueblo de Israel. Usted sabe la historia del pueblo. Constantemente dice la Escritura, y el pueblo volvió a darle la espalda a Dios, y Dios los entregó a los madianitas, por ejemplo. Podríamos hablar de la batalla que sostuvo Gedeón. Y la historia se repite porque el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y fue entregado en mano de los filisteos. Pero lo que yo le decía hace un instante con respecto a que cuando ellos quisieron encontrar armas, escuche esto, capítulo 13, versículo 19 del primer libro de Samuel. Volviendo un poquito a las Escrituras, capítulo 13, primer libro de Samuel, versículo 19, dice así: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Ese es un problema, hermano. Le estoy poniendo la base en esta hora de cómo ganar las batallas. Sin embargo, no podemos dejar a un lado cómo realmente debemos nosotros prepararnos. No es lo mismo hablar de que nosotros somos los que estamos propiciando las batallas, que fue el pasado tema, sino ahora hablar de que nosotros debemos tener pues la provisión, debemos tener los recursos para poder agenciarnos. Dice la palabra que no se hallaba herrero. ¿Y quién era el que forjaba las espadas? Los herreros. Pero escuche esto, porque los filisteos habían dicho, capítulo 19, versículo 13, primer libro de Samuel, no se hallaba herrero porque los filisteos, que eran los que estaban sometiendo al pueblo de Israel, los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Ve? Debemos estar preparados, amados hermanos, para ir y vencer en una batalla. El enemigo nos va a ganar esa batalla, y perdón que repita tanto la palabra, pero debo decírselo así. El enemigo puede que nos gane la batalla, porque nosotros, aunque tengamos los recursos, no podemos usarlos. No había herrero en el lugar, porque los filisteos los quitaron y dijeron no, para que cuando los israelitas o hebreos, dicen ellos, quieran hacer espada de todo lo que tienen, sencillo, no van a encontrar herreros para que les puedan facilitar el trabajo. Versículo 20, por lo cual todos los de Israel, escuche esto pues, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Va. ¿Se da cuenta?
el problema grande que tenía el pueblo, deciden que no debe haber herrero, no debe haber gente que es la que se encarga de forjar las espadas. Uno va en la palabra leyendo y resulta que nos damos cuenta que la actitud de un hombre que debía ser líder para defender los intereses de un pueblo no se estaba manifestando. Era necesario descender con los filisteos para afilar, imagínense, las rejas de su arado. No eran armas, eran solamente instrumentos de trabajo para poder hacer que la tierra estuviera preparada para sembrar. No era un arma de guerra. Para afilar también las rejas de su arado, para afilar su azadón, que era otro instrumento o una herramienta de trabajo también, para afilar su hacha o su hoz. Pero eran herramientas de trabajo. Y ellos no podían estar decidiendo a cada rato, la voy a afilar. No, el instrumento se afilaba y pasaba un tiempo hasta que perdía el filo, debían ir con los filisteos. Pero ellos no tenían la libertad de afilar su arma, porque en primer lugar no era arma, y tampoco tenían la posibilidad de afilar cuando ellos quisieran. No, porque el mismo pueblo enemigo los había condicionado para que no tuvieran y pudieran usar las herramientas que ellos tenían. Ya, Saúl como que había dicho, no hay necesidad de tener espadas, trabajemos mejor la tierra con azadones, con hoces y con rejas de arado. Porque ya no, ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a ir a la guerra? Quizá no hay necesidad de pelear porque aparte de eso estamos sometidos. Es una idea que yo le presento. Y a veces esa es nuestra actitud ante la vida, amados hermanos. No, ¿para qué voy a orar? No, ¿para qué voy a estar buscando al Señor? ¿Para qué necesito? Si de todas maneras hay algunos que dicen, mientras yo no me meta contra el diablo no se va a meter contra mí. Ese es el concepto que la gente tiene, mucha gente de la Iglesia de Cristo. Mientras yo no haga algo que insulte a Satanás, entonces él no debe venir contra mí. Triste nuestra manera de ver las cosas, pero nos hace un pueblo pasivo. Y resulta, aparte de eso, vea pues, le leo, 21. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas, y por componer las aguijadas, que no era otra cosa que un instrumento las aguijadas eran un instrumento para arrear las vacas. El precio para poder afilar las rejas de arado, pero no era tan alto como por ejemplo el precio por afilar las hachas. Porque los filisteos en su conocimiento y en su estrategia decían, si el hacha es más cara para poder afilarla, ellos van a pensar que a lo mejor no es necesario o porque está muy caro, entonces no las afilemos. Pongámosles en oferta afilar las rejas de arado, los azadones que al final no se pueden usar como herramienta o como arma de guerra. Siempre el enemigo va a tener estrategias y de repente nosotros no estamos preparados para enfrentar ante eso que el enemigo nos está mandando. Versículo 22. Así aconteció en el día de la batalla. Oiga pues, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Curioso. Y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Únicamente los dos, el papá y el hijo. El rey, el que comandaba, y el hijo. ¿Y los demás? Es curioso que muchas veces nuestro líder, o el pastor, o el predicador, el pastor que es responsable de que los que él está pastoreando tengan sus armas afiladas, solo les entreguen azadones, les entreguen
rejas para arar, les entreguen aguijadas para poder arrear las vacas, pero no les entreguen espadas en las manos para salir a pelear. Esto es importante, amados hermanos. Nuestro devocional en esta hora nos está llevando a comprender cuán importante es que la palabra esté en nuestro corazón lista para ser usada. Porque reitero, la espada o la palabra es la espada que nosotros debemos usar. Porque la palabra dice, la misma escritura, que es como espada de dos filos que penetra hasta tocar, hasta partir el tuétano, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma de guerra, pero a veces la estamos usando más como un asadón. Las estamos usando más como como rejas de arar. ¿Y por qué le digo asadón? Porque el asadón es una herramienta que se usa para trabajo, para beneficio propio, para arar la tierra, sembrar y cosechar. Hay gente que está usando las herramientas, que está usando la palabra solamente como asadón, usándola para su beneficio propio y no está usando los recursos para armar a los que está preparando para que estén listos en el momento de la batalla. Y no es que todo el tiempo estemos en guerra nosotros o en batalla, pero es importante, amados hermanos, darnos cuenta, es así como nosotros vamos a enfrentar y vamos a ganar. De todo lo que hemos leído, me impresiona, solo el pastor tenía, a mi manera de ver, solo el pastor y el hijo del pastor tenían la espada para pelear. Pero si ellos tampoco podían pelear, ¿de qué les servía la espada? Y los que tenían la capacidad para pelear no tenían un arma para poder hacerlo. Así es el problema. Punto número 1, le dije que necesitamos estar armados, necesitamos estar preparados. Ahora, ¿hacia dónde vamos con esto? Dice la escritura que a pesar de eso, y la guarnición, dice, de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Claro, el enemigo iba avanzando porque estaba confiado de que el pueblo con quien ellos iban a pelear estaba desarmado, no tenía la capacidad de respuesta, no había absolutamente nada para poder enfrentar al pueblo. Todo esto se desata, resulta entonces que el pueblo estaba pensando y entendiendo que debía ir a pelear. Versículo 14, y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Oiga pues, es más, esto es curioso. Ellos tenían armas, Saúl y Jonatán, pero de hecho ni siquiera la portaban porque era su criado quien llevaba las armas. Y le dice Saúl, le dijo a su criado, el que traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. O sea, esto es importante. Jonatán no le dijo a Saúl lo que debía hacer. Jonatán, hijo de Saúl, le dijo al criado, el que llevaba la espada, porque no era Jonatán el que la llevaba, pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, pero desarmados. Así la Biblia no dice que estaban desarmados, pero lo que yo vengo leyendo es eso. Ahí estaban 600 hombres con Saúl, pero ¿de qué servía 600 hombres si estaban desarmados? Entonces, amados hermanos, de verdad, todo lo que nosotros debemos aprender en esta hora es que debemos estar armados. Y si tenemos el recurso y no estamos armados, es negligencia. Eso en realidad nos va a traer serios problemas. Y como debía yo hacer esta plataforma para poder llegar a donde leí al principio que era el momento en que el filisteo Goliat los estaba desafiando, voy entonces a la escritura, y es que definitivamente la intención de Jonatán era buscar la manera. Y Ahías, hijo de Ahitob, oiga esto, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición
de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte. Ahora dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Oiga, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Cuál era la intención de Jonatán? ¿Cuál era la idea de Jonatán? Robar armas, buscar de alguna manera agenciarse, porque el hombre era sensato. Sigo leyendo y dice en el versículo 8: entonces Jonatán dijo: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen lo contrario, dice él, subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Resulta, amados hermanos, que todo lo que ahora el hombre está tratando de hacer es tener los recursos para enfrentar la batalla. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies hasta donde podía, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Amados hermanos, por lo menos este hombre tenía el deseo de hacer algo, porque sabía que estaban desarmados, porque sabían que no tenían los recursos. ¿Qué es lo que yo aprendo entonces? Punto número 2. Aún con lo poquito que tengo, tal como lo dijo, y lo entendemos en la palabra, lo dijo Jonatán, que Dios haría con mucho o con poco, Dios lo podía hacer. El problema nuestro es que podemos quejarnos, podemos llorar, podemos decir y podemos estar angustiados que no tenemos bastante para poder hacer la obra. Pero tenemos algo, tenemos poco, y eso poco hay que usarlo. Fue lo que hizo Jonatán. Amados hermanos, todo lo que ahora nosotros estamos aprendiendo es esto precisamente. Y resulta que más adelante, porque ahora ya entendemos que hay un hombre que está queriendo enfrentar, hay un hombre que está queriendo hacer las cosas, hay un hombre que está queriendo hacer algo con lo poco que tenía, porque había mucha gente, pero sencillamente no se habían armado lo suficiente, porque en Israel no había herrero que pudiera forjar armas. Solo había gente allá con los filisteos que se encargaban no de hacer armas para ellos, para los hebreos. No, hacían para los filisteos. Y si ellos querían un trabajo, lo único que podían hacer era afilar sus herramientas de trabajo. Entonces, nosotros seguimos y nos damos cuenta de lo que viene después, porque ahora David es ungido. Ahora David, que había ya entrado en este escenario, va y se da cuenta, porque lo envía su padre Isaí a dejarle comida a sus hermanos que supuestamente, estaban en la batalla, habían ya partido hace muchos días, y según Isaí, sus hijos estaban en plena batalla en favor del pueblo de Israel. Pero sabe la historia usted. Ellos estaban parados, dice la palabra, porque así lo leímos al principio, porque los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí la situación ya es una escena de guerra. Están dispuestos a enfrentarse. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y escuche, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Hemos llegado a la conclusión que es casi 3 metros de altura.
y traía un casco de bronce y todo lo que este hombre ostentaba como prácticamente su defensa. Escuche esto. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ve, ese es el problema, que de repente uno no ve en el momento preciso. El diablo nos puede preguntar: ¿y para qué ustedes están puestos como en orden de batalla? ¿De qué les sirve si de todas maneras no tienen la capacidad ni la habilidad para poder enfrentar esta batalla? Cuidado con lo que viene a nuestra mente, porque el filisteo los pone como a dudar y les dice: ¿ustedes para qué vinieron a pelear? Es más, ¿para qué ya se pusieron en orden de batalla si de todas maneras ustedes no funcionan como guerreros? De todas maneras ustedes no van a poder ni siquiera levantar la espada, porque nosotros los vamos a devorar. Gente que de alguna manera no tenía tanta experiencia, comandado también este pueblo por Saúl, que era otra persona que de alguna manera estaba llena de miedo, porque, ojo hermano y amigo, el líder era el que debía ir al frente. Si al final de cuentas había liderazgo, era Saúl quien debió ir y enfrentar al gigante. Pero usted se da cuenta en el relato bíblico que no fue así. Con razón, Goliat comenzó a intimidarlos diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y él dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Ya vio? Punto número 3. Peligroso cuando el enemigo nos hace creer que nosotros somos solamente miembros de una congregación. Somos parte del equipo de trabajo de un ministro, que somos líderes trabajando a la par de un pastor. Ese es el problema. Cuando nos hacen creer que eso somos nada más y se nos olvida que somos hijos de Dios, que hemos sido nosotros llamados para hacer la obra y pelear la buena batalla de la fe. Ahora, esa es la pregunta que hace Goliat. ¿No soy yo el filisteo? Como diciendo, ¿no soy yo el que sí sabe? ¿No soy yo el grande? ¿No soy yo el guerrero? ¿Acaso no me conocen o no me han visto? Entonces véanme, soy yo el que los va a aplastar. Soy yo el que va a acabar con ustedes. Soy yo el filisteo. Y ustedes, dice él, ¿y ustedes, acaso no son ustedes los siervos de Dios? No le dice así. ¿Acaso no son ustedes los siervos de Saúl? ¿Ve cómo les cambia la idea? ¿O cómo les quiere cambiar la mentalidad? Claro, funcionó. Porque la gente podía decir: si de verdad somos soldados de Saúl, entrenados por Saúl, tenemos todas las de perder. Porque ni Saúl se atreve a ir al frente a pelear contra el gigante. Porque es el único que al final en un momento determinado estuvo armado y nosotros no teníamos mayor conocimiento de batalla. Ahí está el inconveniente, amado hermano. Cuando el enemigo nos quiera decir: sos un simple líder en la congregación, sos un simple perseverante en los cultos de la iglesia, sos un simple asistente a los cultos. No pongamos atención a eso. Recordemos cuál es nuestra posición. Estos hombres ciertamente eran siervos de Saúl porque no eran hombres entrenados para la batalla. Eran hombres al servicio de Saúl, pero en realidad lo que el enemigo quería borrarles de la mente era lo que más adelante David les dice y les hace entender: que eran no siervos de Saúl, eran batallones, eran pelotones, eran escuadrones del ejército de Jehová. Necesitamos tener ese cuidado, amados hermanos. En este espacio devocional debemos aprender, debemos conocer, debemos saber cuál es nuestra posición para no caer en esos problemas, para no caer en esos engaños y que la palabra que escuchamos que es negativa nos vaya a afectar seriamente cuando querramos enfrentar una batalla. Sigamos leyendo para ir aprendiendo. Y dice: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escuche pues, ¿por qué Goliat
no acepta o no los reta en conjunto, ejército contra ejército? ¿Por qué él quiere esa batalla uno contra uno? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue este hombre cuando les dice así? Solo quiero un hombre. No hagamos relajo y no peleemos todos. Uno tráiganme nada más. Claro, lo que busca el enemigo es exhibición, poner en evidencia la debilidad de los que está manipulando mentalmente, uno a uno. Y dice, escojan uno. Y claro, uno a uno, cuerpo a cuerpo, ¿de qué tamaño eran los del ejército, los que estaban haciendo allí posición de batalla? Si el más alto era Saúl, según lo hemos entendido en la Escritura. Saúl era más alto que todos, y el más alto era también parte de los que estaban acobardados. Entonces, si Saúl, el que iba al frente, no se animaba a pelear contra Goliat, mucho menos lo iba a hacer uno más de los que estaban allí. Y añadió, dice la palabra, porque ya les había dicho, ustedes son siervos de Saúl, ustedes son servidores, sirvientes, ustedes son los que Saúl manipula, y si manipula a un grupo grande, siendo como es, imagínese usted, si el líder es como es, imagínese cómo es el resto de gente que ha sido enseñado así. Y la condicionante era, si peleamos, primero dice él, esto me impresiona, dice, si él pudiere pelear conmigo, si él pudiere pelear conmigo, porque ustedes guerreros no son, porque ustedes soldados no son. Si alguien pudiera pelear, si alguien por lo menos tiene la noción de cómo usar la espada o la lanza, si alguien tiene como que los argumentos y el valor suficiente y a ver si le atina un poco a pelear. Ya después de eso, primero es pensar si puede pelear y después pensar si me puede vencer. Si tiene esas dos cualidades, entonces nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero dice él, pero si yo lo venciere, si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces ustedes van a ser nuestros servidores. A ver si hay alguien que puede pelear y pelear conmigo. Y encima de eso, vencerme. No lo hay. De hecho, no lo había. Porque nadie quería, nadie se animaba. Nadie tenía tanta estrategia o tanto conocimiento de guerra como este paladín llamado Goliat. Y añadió, porque en ese momento es un juego, es una batalla mental, dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo esto, y a Israel también, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, la historia, ahora aquí aparece David. La historia trae a David a la presencia y nos damos cuenta de cómo aparece un muchacho que en realidad no estaba siendo parte de este relato, pero aparece. ¿Y aparece de qué manera? Lo habían enviado a dejar comida, a nada más. Pero cuando este hombre escucha lo que está sucediendo, dice la palabra, dijo él, ¿y este quién es? ¿Quién es ese que está amedrentando a los escuadrones de Jehová? ¿Quién es este? ¿Por qué se dejan ustedes? Resulta que uno se impresiona porque David tiene esa convicción. Y cada uno, dice, de los de Israel decían, porque David había preguntado, ¿quién es este? ¿Quién es este que está amedrentando, avergonzando? Y todos decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Sí, perfecto. Entonces, dice la palabra que David comenzó a decir, yo voy. Y cuando él se enfrenta al filisteo, y esta historia va terminándose así, dice el filisteo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y escuche, y maldijo a David por sus dioses. Claro, en el nombre de los dioses de los filisteos. Maldijo a David. Esa maldición, por supuesto, no tuvo efecto porque no hay alguien más poderoso que Jehová de los ejércitos. Y lo que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Punto y aparte. Pero muchas veces nos corroe el miedo, nos asusta a tal punto cuando alguien emite una palabra de maldición contra nosotros y pensamos que es el acabose y que ya estamos sepultados porque me dijo una cosa de maldición. Si supiéramos que nuestro amado se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición, nuestra mentalidad sería distinta. Nuestra forma de pensar sería completamente diferente. Bueno, la historia termina en que David va, toma 5 piedras del arroyo y va y enfrenta al Goliat, que ha estado molestando, al Goliat que ha estado incitando, al Goliat que ha estado molestando, al Goliat que ha estado diciendo barbaridades, por supuesto. Y con una piedra incrustada en la frente, cae el gigante y después le corta la cabeza. ¿Dónde estuvo la clave? Claro, iba armado. No usó espada, usó una honda con una piedra. Y es lo que hemos venido diciendo, hermanos. Necesitamos usar las armas que tenemos disponibles. Y no pensar que vamos a ir a la batalla desarmados. Pero en realidad, si fue la piedra que golpeó la cabeza de Goliat, pero se necesitaba a alguien que estuviera con valentía para hacerlo. Y David había aprendido ese tipo de valentía porque mientras él cuidaba las ovejas de su padre, él había comenzado a conocer al Todopoderoso. Porque si David no hubiese conocido al Todopoderoso en los matorrales donde cuidaba sus ovejas, aunque le hubiese tirado una camionada de piedras encima al Goliat famoso no hubiera vencido. Una simple piedra. La valentía de este muchacho que conocía que el que él había adorado por mucho tiempo, una sola piedra que lanzó aquel muchacho que conocía al que era el más grande y mucho más grande por encima de Goliat, fue suficiente para derribar al gigante. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para ganar las batallas? Intimidad con Dios, oración y usar las armas que estén a nuestra disposición. No tenemos otra forma de ganar estas batallas. No seamos negligentes como Saúl, que no tenía la capacidad para poder tener herreros en el pueblo, porque sencillamente a los filisteos se les había ocurrido que no debían tener para someterlos. Cuando fueron a la batalla, había un grupo de personas que quizá no tenían mucha experiencia y el líder también se manifestaba con cobardía por ver a un gigante que los amedrentaba. Tuvo que venir un pequeño que conocía al que era por encima de Goliat. Tuvo que venir un pequeño que conocía quién era el más grande. Y por la autorización, porque él dijo, yo he matado osos y he matado leones, esas fieras que quieren devorarse mis ovejas, les he arrancado las ovejas de las fauces. Este incircunciso será igual que un oso o como un león. Porque él dijo, tú vienes con lanza y jabalina contra mí, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, los que tú has amedrentado. Él sí sabía. ¿Cómo podemos ganar las batallas? Teniendo conocimiento, conociendo quién soy, a quién adoro y quién es el que me respalda. Con razón, el pueblo perece porque no tiene conocimiento. Busquemos a Dios, leamos la palabra, aprendamos de las Escrituras, porque con eso vamos a tener suficientes argumentos y armas para enfrentar una batalla. Y no solo enfrentarla, también ganarla.
Le dejo esta reflexión para que usted la disfrute, la analice, la ejecute. Y recuerde, la palabra del Señor nos abre el entendimiento y nos muestra cómo alcanzar la victoria en medio de estos tiempos de batallas. Muchas gracias. Espero que haya disfrutado el tiempo devocional. Comparta con la familia. Y recuerde, Dios es el único que nos da la victoria. Con permiso. Hasta la próxima. Voz Evangélica de América, Radio BEA.